Amigos de la Molécula Oficial de LM Noticias, pues estamos aquí justamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la magistrada Zulema. Magistrada, ¿podría presentarse a la audiencia, al público? Ay, qué gusto, gracias, señor Lord Molécula, señor Carlos, por la oportunidad de platicar con usted estos temas. Bueno, sí, mi nombre es Zulema Mosri, yo soy servidora de la justicia, soy magistrada en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, soy una mexicana que soy mamá, pues por supuesto soy esposa, hija, pero sobre todo soy una persona muy comprometida con la justicia, con los derechos a la igualdad, a la no discriminación. Explíquenos cuál es la importancia de este Tribunal de Justicia Administrativa Federal, porque pues se habla que tiene una importancia de los asuntos hasta de algunos puntos dentro del Producto Interno Bruto de México. Definitivamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es aquel que conoce todos los litigios, todas las resoluciones o actos que afectan o molestan la esfera de las personas, de las y los gobernados, que acuden al gobierno federal a pedir, digamos, o a exigir algún derecho, y las autoridades les niegan o limitan precisamente acceder a ciertos bienes, a ciertos servicios o poder realizar, digamos, actividades que están reguladas por el Estado. Entonces, nosotros conocemos de litigios en los cuales por una parte participa o actúa el gobierno federal, todas las dependencias y entidades, todos los órganos, entes del gobierno federal y todas las personas, el pueblo de México, pero muchos de estos también son personas morales, me refiero a empresas, porque digamos más o menos la mitad de los asuntos que conocemos son fiscales, tributarios, temas de tratados internacionales, doble tributación, temas fiscales, cumplimiento de obligaciones fiscales, y la otra mitad aproximadamente son temas administrativos. Por ejemplo, aquí se sancionan los casos de responsabilidades de los servidores públicos, los casos de corrupción se conocen aquí se sancionan, los casos, por ejemplo, cuando hay una afectación al medio ambiente, equilibrio ecológico, que quieran, por ejemplo, dragar o quitar o afectar la naturaleza del mar, abajo del mar, que implica un desequilibrio ecológico, o talar muchísimas hectáreas donde hay animales, por supuesto vegetación, para poner esos grandes proyectos turísticos. Son cuestiones de medio ambiente o cuestiones de riesgos sanitarios, por ejemplo, medicamentos, patentes, marcas. También vemos los temas de las pensiones civiles de las personas jubiladas o pensionadas del ISSSTE y también de las Fuerzas Armadas de México. Pongo como ejemplo los temas de migrantes, todas las personas que tienen algún problema por cuestiones de migración, pues tienen que tocar la puerta de este tribunal y nosotros tenemos que garantizar, velar, porque se apliquen ciertas herramientas que protejan sus derechos, porque ellos, las personas migrantes en principio están en una situación, digamos, de desventaja o de vulnerabilidad. En concreto, conocemos todo lo que haga la Administración Pública Federal, lo que hace Pemex, CFE, cuando hay, por ejemplo, derrames de petróleo, cuando hay negligencias médicas del IMSS, del ISSSTE. Bueno, voy a mencionar unos cuantos, porque... Claro. Y la importancia de esto es que al ser este tribunal un órgano que tiene que vigilar que la autoridad haga bien las cosas, sujete su actuación conforme a la ley, es muy importante formar parte de este tribunal por el relevante papel que contribuye a que se fortalezca el Estado de Derecho. A esto me refiero a que las autoridades no sean arbitrarias, que las autoridades no abusen del poder ni del derecho. Entonces nosotros tenemos que asegurar que las personas, por supuesto, accedan a sus derechos, a poder obtener una cita médica, a poder adquirir un medicamento o, bueno, poder obtener un beneficio de un programa social. Entonces, por ello es un gran compromiso, sobre todo en las circunstancias en las que vivimos,
formar parte de este tribunal. Magistrada, para la gente, para la mayor parte de la gente, tiene desconocimiento de este tribunal porque es un tribunal especializado. Pero pues explicarle a la audiencia pues que este tribunal pues también tiene un presidente y pues tiene magistrados que le acompañan al presidente. Ese tribunal va a estar también, explíqueles, dentro pues de esta reforma al Poder Judicial. También se renuevan aquí el presidente y magistrados. Ay, qué pregunta tan importante. Fíjese que este tribunal no forma parte del Poder Judicial. La reforma, que por todos es conocida, y si no, pues hay que interesarnos en esta reforma porque la justicia pues conviene a todos que funcione como debe ser. Bueno, este tribunal es un tribunal autónomo, forma parte, digamos, del Estado mexicano, pero no está en ninguno de los tres poderes. Precisamente es autónomo. ¿Por qué? Porque es especializado en los temas de Estado, de la Administración Pública Federal, pero por cierto aprovecho a aclarar que también podemos conocer de cuestiones que hacen los estados o los municipios cuando hay desvío de recursos públicos federales. Nosotros podemos conocer actuaciones de los ayuntamientos de cualquier lugar del país o de cualquier gobierno de los estados para ver si están aplicando correctamente los recursos federales. Entonces, nosotros no formamos parte del Poder Judicial, no vamos a formar parte de esta reforma electoral. Nosotros, los magistrados y las magistradas, somos propuestos por él, y en este caso la Presidenta de la República, con la ratificación de la Cámara de Senadores. Perfecto. Bueno, pues ahí está la explicación, amigos. Y yo quisiera, pero eso sí, si pudiera darnos su punto de vista, usted como impartidora de justicia, pues que nos dijera, faltan 4 meses para esta jornada electoral judicial histórica en nuestro país. Quisiera que nos dijera cómo ve las complicaciones que se han dado en este ejercicio democrático. Bueno, primero decir que es una reforma muy trascendental para la justicia en nuestro país. Implica una nueva etapa en la justicia en donde por primera vez las personas juzgadoras, jueces, juezas, magistrados y también las ministros serán electos por el pueblo directamente. Y el propósito de esta reforma es acercar a las personas juzgadoras con los justiciables, porque hubo muchas, digamos, cuestiones o motivos que se fueron dando en la historia de nuestro país que implicó un alejamiento entre las y los jueces con el pueblo de México. Lo que queremos es precisamente que las personas conozcan la relevancia de esta reforma. Yo les diría que como cualquier cuestión tan importante, pues es un tema complejo, inédito. Por primera vez están, digamos, pisando este camino y en la marcha sabremos qué se tiene que corregir para los próximos periodos o procesos electorales. Pero bueno, es un proceso complejo porque es la primera vez que se hacía. Entonces, la idea es esa, que las personas pues conozcan, es el propósito de la reforma constitucional, que las personas conozcan a quienes van a conocer sus asuntos, a su vez, quienes van a resolver sus temas de familia, sus temas de dinero, los temas de el patrimonio, los derechos de los hijos, los temas de sus empresas. Entonces es muy importante esto y sí, es una elección inédita que esperemos, por supuesto, porque así nos conviene a todas las personas, a todo el pueblo, que funcione. Lo que tenemos que hacer es que funcione bien esta reforma y que responda a las legítimas aspiraciones del pueblo de México. Precisamente pensando en el pueblo es que se motivó esta reforma, y solo diría, todas las leyes, todas las normas jurídicas o la Constitución, cualquier norma, cuando se modifica, refleja ciertas condiciones sociales, políticas, es decir, es producto, resultado de la historia como se va dando. Vimos que en el país se dieron movimientos sociales y políticos de grande transformación
que es esta nueva etapa que estamos viviendo en México. Entonces, todas las autoridades se tienen que integrar a estos principios que tiene el Estado mexicano, porque el Estado mexicano es uno y todas las autoridades y poderes formamos parte del mismo Estado mexicano con diferentes funciones para que haya un equilibrio, pero sobre todo una colaboración, y dejar claro, el equilibrio y colaboración entre todos los entes y poderes es para que el Estado cumpla sus fines. ¿Cuáles son los fines del Estado? Justicia, bien común a las personas, seguridad, que todas y todos puedan desarrollar con facilidad, sin discriminación y sin violencia, sus proyectos de vida. Magistrada, ha habido muchas voces desde este principio de año en torno pues, a esta reforma al Poder Judicial. Mucha se ha criticado de que es una pésima idea del expresidente Andrés Manuel López Obrador haber propuesto o mandado esta iniciativa de reforma, pero sin duda la ciudadanía pues había visto, y por la misma información de la Suprema Corte de Justicia, de un análisis de el influyentismo, del nepotismo que se da, de la corrupción desgraciadamente que se da en el poder. ¿Es una buena reforma, una pésima reforma? ¿Cuál es esta reforma desde el punto de vista de un especialista? Bueno, yo sí podría decirles que, como mencioné, las normas jurídicas reflejan un proceso, una serie de reclamos legítimos que han hecho las personas pidiendo precisamente que no haya impunidad y se aplique la ley. Por ello yo siempre he sostenido que ya esta reforma debe ser el parteaguas o el camino para que haya una justicia sin moches, que no tengan que estar las personas dando dinero para que se impulse el equilibrio procesal, que no haya palancas, es decir, aquellos que únicamente tienen las relaciones son a los que les va muy bien en la justicia. Pues yo creo que muchos de estos reclamos son los que hemos escuchado por mucho tiempo, que trabajas, estudias derecho para trabajar chueco por las a veces conductas de algunos abogados o abogadas, no digo que de todos, que finalmente propician una serie de mecanismos de incentivos perversos en la corrupción, que ha generado que las herramientas de derechos humanos en las que nos hemos preparado en los últimos años, ahorita le diría de esto, que esas herramientas que deben de ser para beneficiar a quienes lo necesitan, a las personas que están en desventaja o en vulnerabilidad, estas herramientas se han cooptado, se han tomado, capturado para beneficiar a otros grupos, a otros intereses. Claro que sí podemos dar cuenta de algunos de esos casos, pero también yo diría, y es importante decirlo, para no calificar la reforma. A partir de esa reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, podemos decir que en todos los órganos jurisdiccionales empezamos a aplicar, a capacitarnos, a prepararnos para aplicar herramientas de derechos humanos, para proteger precisamente a las personas que están en desventaja. Me refiero a adultos mayores, personas indígenas, personas migrantes, con discapacidad, mujeres, porque hay muchas mujeres que por la razón de ser mujer sufren violencia, feminicidios. Por eso vemos las manifestaciones de las mujeres exigiendo justicia, y yo digo legítimas aspiraciones, porque no hay otra forma de pedirlo y exigirlo, punto. Pero bueno, hemos visto un reclamo evidente de justicia. Entonces sí hemos avanzado, nos hemos preparado mucho en los últimos años para dar contenido, para proteger los derechos humanos. Hemos emitido muchas sentencias con perspectiva de género, muchas sentencias con perspectiva de derechos humanos, cuando la discriminación es, por ejemplo, por ser migrante o persona de la comunidad LGBTI, que todas tenemos derechos, mujeres tenemos derechos, entonces tenemos que proteger los derechos de esos grupos también, y hemos avanzado mucho en esto. Sin embargo, inclusive en sentencias que se les llaman estratégicas o estructurales, en las cuales el espectro, el alcance de la sentencia, pues implica que los otros poderes del Estado generen políticas, por ejemplo, para garantizar los derechos laborales de las mujeres, de las trabajadoras domésticas, que también tienen derecho
a servicio médico, también tienen derecho a una seguridad social, a una pensión. Entonces, esto se ha avanzado, pero no es suficiente las sentencias de los tribunales para colmar esa expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de esos bienes jurídicos que el Estado en conjunto está obligado a garantizar, a preservar, que es bienestar, que vivan sin violencia, que puedan salir a cualquier lugar y puedan, digamos, obtener un trabajo, puedan prepararse. Me explico, no todas las personas, no es de que el que quiere puede, no. Discúlpeme, hay gentes que por situación de desventaja estructural o para eso tenemos que ver la situación de cada persona, no puede prepararse o no puede trabajar o no puede estudiar. Entonces hay que ayudar a estas gentes con ciertas medidas para que también puedan acceder a los derechos. Entonces, sí es un tema, yo no quiero calificar la reforma, pero también es cierto que en el sistema de justicia intervienen muchas autoridades. También tendremos que hablar mucho de las policías, de las fiscalías del país, de todos los ministerios públicos del país, porque se sabe que de casi 27 millones de denuncias que se presentan al año ante las fiscalías de todo el país, que conocen los poderes judiciales locales también, bueno, los poderes judiciales sí son parte de la reforma, pero de estas 27 millones de denuncias, solamente 300,000 asuntos, 300,000 son las que, digamos, se abre una carpeta de investigación y solamente en el 1%, un poquito más del 1%, se judicializan, es decir, se mandan a los jueces, al Poder Judicial. Entonces, es un tema también de conocimiento, de que hay que conocer más esto, pero sí, definitivamente nos falta mucho por hacer para que la justicia alcance a muchas personas, porque le diría, Lord Molécula, le diría a usted que para muchas personas es muy difícil acceder a la justicia. El problema es que una vez que llegan a la justicia, ¿con qué se topan? ¿Con qué se encuentran una vez que están aquí ante la justicia? Con jueces que algunos no tienen formación, no saben aplicar la perspectiva de género. Por eso hay estudios como el de X Justicia para Mujeres que dice que los órganos jurisdiccionales son fábricas de injusticias, ¿sí? Pero yo creo que más bien se refiere a los tribunales locales, donde todavía, lo digo así porque en los tribunales federales sí nos hemos ocupado mucho en tratar de avanzar, que no es suficiente, claro que no, pero estamos en ese proceso de destruir estructuras de pensamiento para que cada juez o jueza, en el momento que le llegue un asunto, esté en condiciones, con una imparcialidad incorruptible, esté en condiciones de realmente aplicar la justicia y que no queden los casos impunes. ¿Por qué me refiero a que no queden los casos impunes? Porque al permitir la impunidad o permitir que se haga un abuso del derecho, nos convertimos en cómplices, en encubridores de delincuentes, de violadores, de violentadores, y no, lo que debemos de ser, garantes del Estado de Derecho y de la protección de los derechos de las personas. Magistrada, hemos avanzado o se ha avanzado en este proceso de selección, pues la lista final de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya se dio la insaculación, ya se dio por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Hay nombres, ahí aparecen nombres como la de María Estela Ríos, quien pues estuvo como servidora pública en la jefatura de gobierno del expresidente o del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. ¿Siente usted o ve usted una influencia del expresidente Andrés Manuel en estas listas o ve la mano de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Definitivamente no. Tengo la convicción de que las personas del Comité de Evaluación de los distintos poderes tienen clara la responsabilidad o la encomienda que se les dio para poder analizar y elegir a los perfiles. Es un tema que ellos tienen la información, el conocimiento de las personas que consideraron idóneos
con datos objetivos, entonces no debería de haber ninguna influencia y esto debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen, desde el momento que asumen digamos, cumplir una función tan importante en este proceso inédito, histórico que tenemos en nuestro país, desde el momento que asumen eso, saben precisamente que tienen que actuar con esa responsabilidad, con ese cuidado. Entonces, pues no debería de ser. Yo no puedo hablar de otras personas, pero entiendo que en la cuestión objetiva de las normas, ellos deben de valorar, analizar y tomar sus decisiones. Eso es lo que debe ser y eso es lo único que puedo decir. Estamos entrando ya en la parte final de esta interesante entrevista con la magistrada Zulema. Magistrada, ¿cómo van a terminar las elecciones? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuánta gente va a votar? ¿Cuál es su estimación? Bueno, mucho se ha dicho que qué pregunta tan importante me hace. Bueno, ¿qué quisiera? Más bien, yo primero diría que espero que muchas mexicanas, que todo el pueblo de México, los mexicanos, participen en este proceso, lo hagan suyo, para que sea una realidad y se demuestre ante el mundo que esta reforma va a hacer que se cumplan los objetivos de la misma, es decir, que las personas participen, se interesen y elijan a las y a los mejores juzgadores. Entonces, eso es lo que yo quiero y yo por eso invito a todas las personas a que se interesen simplemente para que sea una realidad y que México siga fortaleciéndose. Queremos un México fuerte, con instituciones, con poderes, haciendo lo correcto y que las personas correctas estén en los lugares correctos sirviendo a México. Por eso somos mexicanos. Entonces, pues bueno, yo lo que le puedo decir es que pues creo que como personas, como mexicanas o mexicanos que amamos a nuestro país, lo único que nos interesa es que se hagan las cosas y que sean realidad el propósito y depende de nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Yo solamente me despediría de la audiencia, pues pidiéndole algún comentario, algún mensaje final que nos quiera dirigir en torno a su futuro cercano. ¿Qué esperamos de usted? ¿Qué piensa hacer? ¿Cuál es el futuro cercano? Bueno, yo actualmente, gracias. Bueno, yo actualmente soy magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, soy presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, tengo un compromiso muy, digamos, fuerte con los temas del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a generar condiciones para que se materialice la igualdad de todas las personas, mujeres y hombres, pero hay algunos que están en desventaja. Entonces, siempre he sostenido que la historia la escriben y la reescriben las mujeres y los hombres a la altura de nuestros ideales, de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad. Entonces, yo quiero seguir escribiendo esta historia y desde la trinchera, el lugar en el que me encuentre, seguir trabajando y levantando la voz por los derechos de las personas, por aquellas que no saben cómo hablar, por aquellas que no saben cómo pedir o cómo unirse para exigir eso que le decía, que se sancione, que no haya impunidad en los casos de feminicidios, de violaciones a niñas. O sea, tenemos que hablar por muchas personas que están solas, personas que están en desventaja, o por muchas personas, mujeres y hombres, que ignoran que en nuestro país existen leyes, instituciones, programas que luchan o debemos de hacer que se haga lo necesario para poder luchar día a día por destruir esas estructuras que no funcionan y construir otro tipo de sistemas más humanos, más dignos, de respeto a la dignidad de las personas, pero sobre todo de mayor respeto. Entonces yo de donde esté seguiré trabajando y hablando por la gente porque es un tema de vocación de vida. Para eso venimos, para eso estoy aquí, lo he hecho en este tiempo. Tengo 13 años en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. He hecho lo propio, llegué aquí a sembrar la semilla de la igualdad. Instituimos la licencia de paternidad o de parentalidad para que los hombres también se involucren en las tareas de cuidados de los hijos, que empiece a generarse nuevas masculinidades en las salas de lactancia en todo el país. Entonces, seguiré trabajando por mi México porque
Desde el momento que estamos aquí tenemos que ser buenas y buenos mexicanos, hacer lo correcto. Ahora sí, finalmente cierro con esta pregunta. Quisiera su opinión respecto a esta pausa que logró la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues en esta imposición de aranceles del 25% por parte de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el impacto que está generando pues en nuestro pueblo? Y bueno, hay que trabajar para que pues esta orden ejecutiva del presidente 47 de los Estados Unidos no se concrete el 4 de marzo de este año en curso. Me parece muy acertada la postura de la presidenta de México, primero defendiendo la soberanía de México. Somos mexicanos. El sentido de patria, de soberanía nos obliga a unirnos. Aquí no importan colores, ni partidos, ni nada. Todos tenemos que unirnos en defensa, en respeto a nuestra soberanía, a nuestro país, que es lo que tenemos de aquí somos. Por eso la importancia de esto. Me parece muy acertado, muy ecuánime la postura, la actuación de la presidenta de México. Hemos visto, yo veo que está tomando decisiones como presidenta de México, decir las cosas como son. Por un lado, sí reconocer que tenemos un trabajo que hacer en nuestro país, pero también dejar claro que en el otro país también tienen que hacer un trabajo. No solamente es un tema de México los problemas que se dan. En el tráfico del fentanilo sí se ha reconocido que sí hay un problema en nuestro país, se han dado golpes en nuestro país para sancionar eso, pero también es un tema que en el otro lado permiten también, permiten también que se dé esto, es donde entran esos incentivos del dinero, de la corrupción, y es por ambos países. A mí la verdad me da mucho gusto que la presidenta, con datos concretos del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, haya señalado que del propio reporte que tiene en Estados Unidos del total de armas confiscadas al crimen organizado en nuestro país, pues, como el 90, por más del 90% vienen de armerías de Estados Unidos, de los estados. Hay tres estados claramente identificados, Texas, Arizona, bueno, hay varios estados. Es decir, esta es la realidad. ¿Por qué se permite cuando desde hace muchos años hay acuerdos internacionales para evitar que entren estas armas a México? Por supuesto que se tienen que decir las cosas como son. Y sí, a mí me da mucho gusto que quede claro que este tipo de problemas, cuando ya esta geopolítica abarca varias regiones, por el caso del TEMEC, que el propósito era una integración de cadenas productivas para beneficiarnos todos como región, como ha sido, hay que luchar porque se mantenga lo positivo, lo correcto, pero también eliminar esas cuestiones perversas, incorrectas. Pero el hecho de hacer esto nos debilitamos todos como región. Esas medidas del presidente Trump debilitan no solamente a Estados Unidos, sino también a México y a Canadá como región. ¿Y qué es lo que pasa? Pues les das oportunidad a otras regiones para que se fortalecen. Es un error garrafal desde mi punto de vista, lo que está, las políticas o la medida que está haciendo el presidente. Entiendo el propósito. En México hemos hecho manifiesto nuestro compromiso de trabajar por garantizar seguridad a las personas. Respecto al tema de migrantes, yo diría, el Ejecutivo está claro que está haciendo su trabajo, pero también las personas juzgadoras tenemos responsabilidades que hacer, que cumplir, que garantizar o salvaguardar al momento que llegue a nuestras manos un asunto de una persona migrante. Entonces, todas las autoridades tenemos un compromiso, pero también las personas tenemos un compromiso de hacer el México que queremos. Hagamos lo correcto. Que ya empezar a reconstruir el tejido social depende del Estado, pero también de nosotros como parte de la sociedad. Magistrada, mil gracias por esta entrevista. Esperemos vernos pronto y bueno, pues seguir informando a la audiencia. Gracias a ustedes, qué gusto saludarles y bueno, espero que sigamos platicando y debatiendo de temas muy interesantes y que sea bien duro, porque así nos divertimos más. Gracias, saludos a todos. Gracias amigos.